Bienvenidos a Educas, el espacio donde aprender algo nuevo siempre es una noticia de última hora. Hoy tenemos un informe especial. Muchos estudiantes de quinto grado tienen dificultades para identificar los elementos de la narración. Pero no se preocupen, porque aquí en Educas estamos listos para resolver este misterio. Vamos a investigar. Nos encontramos en una escuela de primaria donde las dudas sobre la narración han causado revuelo. Vamos a preguntarle a una estudiante. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Y qué dudas tienes sobre la narración? Me llamo Salomé Padilla y a veces no entiendo bien de qué trata una historia o cómo saber quiénes son los personajes principales, por lo cual se me hace muy difícil redactar de manera adecuada una narración. Buena pregunta, Salomé. Para resolverla, nos conectaremos con nuestra reportera experta. Adelante. Gracias, compañera. Para entender mejor las historias, lo primero que debemos saber es que existen diferentes tipos de narraciones. Aquí te las presentamos. El cuento es una narración breve con pocos personajes y una trama sencilla. Por ejemplo, Caperucita Roja. La fábula son historias cortas con una enseñanza o moraleja. Por ejemplo, La liebre y la tortuga. El mito explica el origen de la vida, los dioses o los fenómenos naturales. Por ejemplo, el mito de Prometeo. La leyenda combinan hechos reales con elementos fantásticos y se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, La Llorona. Increíble. Ahora que sabemos más sobre las narraciones, descubramos más sobre sus personajes. Vamos con nuestra siguiente experta. Toda historia tiene personajes, pero no todos son iguales. Aquí te los presentamos. El primero es el protagonista, que es el personaje principal de la historia. Todo gira en torno a lo que le sucede. El segundo es el antagonista, es quien se opone al protagonista. En muchas historias lo conocemos como el villano. Y el tercero es el secundario, que es el que apoya al protagonista o al antagonista y ayudan a desarrollar la historia. Genial. Conociendo sus personajes ya podemos identificar quién es quién en una historia. Ahora vamos a descubrir otros elementos clave como el espacio y la trama. Las historias no solo tienen personajes, también necesitan un lugar donde sucedan los eventos. A eso lo llamamos espacio o escenario. Además, toda narración tiene una estructura. Veamos sus partes. Primero, inicio. Aquí conocemos a los personajes y el escenario. Segundo, el nudo. Es el momento en el que surge el conflicto o el problema. Tercero, desenlace. Es la solución del conflicto y el final de la historia. Ya casi lo tenemos todo, pero falta un elemento muy importante. ¿Quién nos cuenta la historia? El narrador es quien nos cuenta la historia, pero no siempre lo hace de la misma manera. Conozcamos los tipos de narrador. Narrador en primera persona o protagonista. Es un personaje de la historia y nos cuenta lo que sucede desde su punto de vista. Usa palabras como yo o nosotros. Narrador omnisciente. Sabe todo sobre la historia, incluso lo que piensa y sienten los personajes. Narrador en tercera persona o testigo. Es un personaje que cuenta la historia, pero solo sabe lo que ve y oye. Muy interesante. Ahora sabemos que el narrador es clave para entender cómo se cuenta una historia. Pero antes de terminar, tenemos un reto. Ahora te toca a ti. Escribe una mini historia usando un protagonista, un antagonista y un narrador en primera persona. Comparte tu historia con tus amigos o en clase. Nos encantaría conocer tu creatividad. Con esto llegamos al final de esta edición de Educas. Recuerden
Cada historia tiene sus elementos y ahora tienes las herramientas para descubrirlo. Nos vemos en la próxima edición con más aprendizajes y aventuras. Hasta la próxima.